Bueno, buenas tardes para todos. Para mí es un gusto estar en este segundo día de este congreso. Y el día de hoy pues voy a tener la oportunidad de contarles y hablar un poco sobre la estrategia de ciudades circulares del Grupo Enel. Para empezar a hablar, pues yo creo que una breve presentación nuestra. Nosotros somos un grupo directamente relacionado con todos los servicios de la generación de energía, distribución de energía y servicios asociados en cerca de 5 continentes, en 35 países. Y puntualmente en Colombia tenemos una representación con 3 de compañías que se encargan directamente de realizar puntualmente la distribución y comercialización de energía eléctrica en el centro del país, que es en el Codensa. Por la parte de generación está en el EMGESA, es una empresa dedicada a la generación de energía eléctrica con cerca de 14 centrales de generación a lo largo del territorio nacional. Y más recientemente está en el Green Power, que es la empresa ya puntualmente dedicada a la generación de energía renovable no convencional, basada en generación hídrica, eólica, entre otras. Y puntualmente con esta empresa pues tenemos un proyecto en el Cesar, que es el proyecto del Paso. Para empezar a hablar de ciudades circulares, pues es importante ponernos en un contexto, y este contexto es nuestro mundo de hoy. Cuando miramos nuestro mundo de hoy, estamos hablando de un mundo en donde muchos de los límites del planeta, límites basados sobre cambio climático, la integridad de la biosfera, sobre aspectos bioquímicos, acidificación de los océanos, entre otros temas, son límites que se están sobrepasando. Hemos visto cómo en los últimos años cada vez más empezamos a ver nuestra afectación realmente directa por efectos climáticos cada vez más devastadores y cada vez más frecuentes. Y todos estos fenómenos climáticos pues tienen una relación también directa que se han venido incrementando. Las emisiones de dióxido de carbono, pues hemos visto en el último siglo cómo se han venido incrementando de una forma acelerada. Y este impacto pues no está lejano a lo que son las ciudades. Es decir, cuando empezamos a mirar estos procesos de urbanización y qué está pasando en el mundo, pues vemos una realidad que también ha sido cambiante y una realidad que está asociada directamente a las ciudades. ¿Cuál es esta realidad? Pues cuando miramos en 1970, cerca del 30% de la población vivía en ciudades, pero cuando empezamos a mirar cuál es la tendencia es que para el año 2050 más del 70% de la población vivirá en las ciudades. Vemos todavía el 2050 como una fecha, quizás algunos la ven como algo lejano, 30 años, pero si miramos puntualmente cuál es la situación en Latinoamérica, pues muchos países ya tienen más de el 85% de la población viviendo en las ciudades. Y Colombia no es una situación diferente para este contexto. Y cuando empezamos a mirar también esa problemática de la urbanización, pues vemos puntualmente cómo también la urbanización genera unos incrementos, unos consumos de materiales, una generación de residuos, unos consumos de materias primas, y vemos puntualmente algunas cifras que empiezan a ser preocupantes asociadas a la urbanización. Vemos, por ejemplo, cómo el consumo mundial de materias primas se ha aumentado en 12 veces desde 1900 al 2015, y esta cifra se espera que se duplique al 2050. Todo esto conlleva adicionalmente generación de emisiones para todas las materias primas. Vemos también cómo las ciudades pues, consumen cerca del 2/3 de la energía total. Y cuando miramos las cifras de emisiones de CO2, pues vemos que las ciudades también son responsables de una cantidad similar de emisiones a la atmósfera. Pero no todo no todo se puede ver de una manera negativa cuando vemos esta urbanización. También vemos que pues, a lo largo de los siglos las ciudades han sido una oportunidad de encuentro de los habitantes, han sido focos de inspiración del arte, del conocimiento, y cuando lo vemos en estas nuevas oportunidades ya del siglo XXI, pues las ciudades al final permiten de alguna manera ser las integradoras de esos circuitos regionales e incluso globales. Por lo tanto, cualquier mejora que uno planifique en un territorio con respecto a aspectos ambientales, con respecto a los consumos, con respecto a las emisiones, seguramente va a tener una implicación de carácter regional e incluso de carácter mundial. Entonces vemos que las ciudades generan unos impactos ya de una escala muchísimo más amplia y por eso hay una gran oportunidad asociada a la urbanización. También por otra parte, pues vemos que cualquier solución que uno implemente en una ciudad, pues va a tener un impacto directo, un impacto significativo en el uso, en el consumo de recursos o en la generación de residuos y en la recuperación de valor.
Y así como las ciudades fueron el sitio de encuentro en los últimos cientos de años, en ese sitio de encuentro cultural, pues actualmente también las ciudades permiten una fuerte interacción entre personas y permite esa continua innovación y creación, interacción, que permite a su vez ser un gran acelerador para cualquier cambio que queramos hacer. Es por esto que el Grupo Enel ha visto en el concepto de las ciudades circulares una oportunidad realmente para combatir todas estas grandes problemáticas mundiales y a su vez para implementar todas estas estrategias de transición energética que se están desarrollando desde el punto de vista mundial, que apalancan a su vez una gran estrategia de descarbonización. Entonces vemos cómo surge este concepto de ciudades circulares y es un concepto que también lo hemos venido o se ha venido evolucionando en diferentes ámbitos. Veníamos de hablar de ciudades inteligentes, de las smart cities, y actualmente empezamos a ver que ya no son solamente ciudades inteligentes, sino que tienen una visión mucho más amplia, y es allí donde estamos hablando de ciudades circulares. Entonces el Grupo Enel ha venido trabajando con diferentes instituciones, con diferentes empresas de otros sectores, en alianzas con otras asociaciones, en desarrollar y construir esta visión de futuro que va a aportar precisamente una mayor competitividad económica y por supuesto una sostenibilidad ambiental, sin olvidar otros factores claves como son la inclusión social. Entonces nuestro concepto de ciudades circulares pasa por diferentes grupos o ámbitos amplios en donde por supuesto tenemos y ponemos en valor todo ese enfoque de la economía circular. Ponemos también esa visión holística, es decir, una visión mucho más amplia, en donde no hablamos de economía circular como solo una parte de lo que era una visión antigua de la economía circular, que era el componente de los residuos, sino una visión más amplia en donde entran las tecnologías o nuevas tecnologías. Una visión de la economía circular y de las ciudades circulares en donde hablamos de gobernanza abierta, es decir, de participación de los diferentes actores que están en una ciudad, fuertes instituciones que respaldan estos conceptos, y aprovechamos también todo lo que son las nuevas tecnologías para poder desarrollar este concepto de ciudades circulares. Es así como nosotros hemos venido construyendo lo que denominamos un position paper, unos documentos que empiezan a analizar año tras año cómo están cambiando las ciudades. Dejo acá para consulta de los interesados de conocer un poco más de nuestra visión de ciudades circulares. La tercera versión del position paper de ciudades circulares está disponible en la red y es un concepto que hemos venido actualizando conforme también va evolucionando el concepto de ciudades circulares, que es un concepto que también es muy dinámico. Y esto pues se alinea totalmente con toda nuestra gran estrategia de transición energética que hace parte de nuestra estrategia de descarbonización. Y es una transición energética en donde la meta del Grupo Enel es para el 2050 ser una empresa cero emisiones, para el 2030 haber reducido el 70% de las emisiones, y es así como nos estamos conformando y transformando en un modelo de negocio que está acelerando precisamente esta transición energética, que se aprovecha o valora la digitalización, aprovecha las energías renovables, tienen en el centro al cliente y por supuesto ve en la economía circular un gran enfoque y oportunidad precisamente también de negocio y una estrategia precisamente para aprovechar y acelerar esta transición energética. Pero no podemos olvidar también algunos aspectos reales que están conduciendo o acelerando esta transición energética. Nosotros empezamos a ver cada vez más, y yo creo que es un tema que adicionalmente, afortunadamente, está permeando a las diferentes administraciones del mundo, y pues ciudades como Bogotá no son la excepción, en donde la conciencia ambiental, no solo de los habitantes, sino también de los gobernantes, empiezan a ser un motor precisamente para acelerar esta transición energética y para planificar las ciudades de otra manera. Empezamos a ver cómo nuevos modelos de negocios también pueden ayudar y son conductores o drivers de esta transición, es decir, pensar más en alternativas de suprarreciclaje, las economías de suscripción son modelos nuevos de negocios que están permeando totalmente esta transición energética, acelerándola. La innovación, como lo decía anteriormente, precisamente la innovación que se da en las ciudades con personas conectadas, está acelerando también muchos aspectos de la transición energética y también volcando esa mirada hacia las ciudades circulares. Y por supuesto las instituciones, porque sin tener instituciones fuertes y tener alianzas entre públicos y privados, pues va a ser muy difícil lograr una transición energética, que es lo que el mundo de alguna manera está requiriendo. Entonces,
Como lo decía, de alguna manera nuestra visión con respecto a las ciudades circulares es una visión mucho más amplia, es una visión holística, en donde partimos de unos niveles tradicionales que ya se tenían en esta visión de ciudades circulares, en donde de años atrás, cuando hablábamos de ciudades inteligentes, pues ya hablábamos de eficiencia energética, ya se empezaba a hablar de plantas eólicas y solares, abasteciendo a los edificios autosuficientes, empezábamos a hablar de las redes inteligentes de alumbrado público, pero a esto se suman nuevos aspectos de tener en cuenta otras variables de ciudad. Seguramente, o uno lo ve, ¿no? Esta es nuestra visión de ciudades circulares desde nuestro conocimiento, pero la visión de ciudades circulares puede incluir también aspectos de biodiversidad, aspectos mucho más fuertes también de integración de otros componentes ambientales, como toda la estructura ecológica principal, entre otros temas. Y es aquí donde nosotros vemos en esta visión holística cómo poner la tecnología que actualmente nosotros tenemos en nuestras diferentes líneas de negocio al servicio de este modelo de ciudad circular. Y es así como también les comentaba, pues el modelo de economía circular es un modelo también que viene cambiando y que de una concepción antiguamente que contemplaba exclusivamente el componente de los residuos y de cómo íbamos a gestionar los residuos, incorporándolos en ciclo de vida, nuestro modelo de economía circular pues también parte de unos pilares mucho más amplios en donde hay cabida precisamente para todas las tecnologías para realmente lograr la sostenibilidad de una ciudad. Nuestro modelo contempla 5 pilares. Un primer pilar habla de las entradas circulares, en donde cómo desde la concepción de cualquier producto o servicio, desde la concepción de una ciudad, podemos empezar a contemplar precisamente todas las energías renovables, la reutilización, el reciclaje de productos que venían de otros ciclos, de otros ciclos productivos, precisamente para entrar, digamos, dentro de un nuevo proceso productivo. Como dentro de nuestro modelo circular, pues también estamos contemplando otros pilares como la extensión de vida útil de los productos, es decir, dejar de pensar que estamos cambiando permanentemente productos porque ese cambio permanente de tecnologías está generando cada vez mayores residuos. Entonces, nuestros pilares de economía circular hablan de cómo pensar desde el diseño en la extensión de la vida útil del producto de tal manera que no estemos teniendo que reemplazar servicios o productos que estamos poniendo en operación. Cómo entran aspectos fundamentales como el tema de compartir el uso como una estrategia de economía circular. Es decir, cómo empezamos a ver el tema de patinetas eléctricas que se empiezan a compartir entre diferentes personas, vehículos eléctricos compartidos. Otro principio también precisamente habla de los productos como servicios. Es decir, no necesariamente un cliente necesita tener una estación de recarga en cada su casa, sino en cada una de sus hogares para cargar sus vehículos eléctricos o su patineta eléctrica, sino cómo se puede ofrecer precisamente un servicio que sea de recarga eléctrica para que muchos usuarios lo puedan aprovechar y de esta manera también potenciar su uso. Y por supuesto, pues el concepto que históricamente conocimos de la economía circular, que es cómo mantenemos esos ciclos de vida ya de los residuos o de los productos que llegan a su fin, en donde cómo podemos mantener ese ciclo a través de la remanufactura, de la reutilización o nuevos usos o el reciclaje, que sería un poco la visión clásica de la economía circular. Y es así como este modelo entonces lo venimos implementando de economía circular dentro de nuestra estrategia y con cada una de las líneas de negocio. Y es así como este modelo lo estamos trabajando desde la parte de proveedores, en pensar en todo un proyecto de aprovisionamiento circular, en donde cómo nuestros proveedores y contratistas empiezan a involucrar esta variable, cómo utilizar materiales que pueden ser reutilizados, que vienen de otros ciclos de vida, cómo desde los activos nuestros empezamos a ver nuevos ciclos de vida para esos activos. Es decir, desde la compra, por ejemplo, de una turbina, de una batería, cómo se piensa en que pueda durar más, cómo se piensa adicionalmente en que pueda ser reincorporado en otro ciclo productivo después de que termine su vida útil inicial. Y siempre pues esto nos ha permitido también repensar muchas de las compras que hacemos, cómo también nuestros clientes pueden tener precisamente la economía circular como una estrategia para medir su eficiencia, entonces también mejoras, digamos, permitir que nuestros clientes tengan diferentes métricas para poder, digamos, medir la circularidad de sus procesos y servicios. Y dentro de este enfoque también de las líneas de negocio relacionadas con la economía circular, pues entran, por supuesto, también las ciudades, en donde, pues, como lo hemos conversado, pues empezamos a ver el tema de ciudades circulares como una gran estrategia
precisamente para esta transición energética que está viviendo el grupo. Y de una manera mucho más aterrizada, pues quiero aprovechar para contarles el día de hoy, pues, cómo empezamos a poner ya en concepto y en operación, pues, muchos de esos conceptos de la economía circular que he venido conversando a lo largo de mi presentación. Nosotros tenemos un modelo dentro de nuestras líneas de negocios, un proyecto que lo llamamos Urban Futurability, y ese Futurability, pues, meten mucho en una sola palabra tres grandes conceptos, que son como esa visión de futuro, esa visión de sostenibilidad y esa visión de la innovación para la sostenibilidad. Entonces, hemos venido trabajando en diferentes megaciudades en donde el Grupo Enel tiene operación. Iniciamos este proyecto con un primer piloto en Vila Olímpica, en Brasil, en Sao Paulo, Brasil, y actualmente nos unimos con la Universidad de los Andes, quienes tenían ya un proyecto, un plan parcial de renovación urbana en una zona de Bogotá específica, en el centro de Bogotá, que se llama el Triángulo Fenicia, cerca de la Universidad de los Andes, en donde se está adelantando precisamente este plan de renovación urbana. Y vimos la oportunidad de poner en valor, poner en servicio los conocimientos que ya tenemos de ciudades circulares para precisamente hacer un convenio y una alianza con la Universidad de los Andes, en donde podamos precisamente modelar e implementar mucho de lo que estamos hablando de ciudades circulares. Foenicia es un proyecto, pues como lo dice su nombre, es un proyecto de renovación urbana en donde, contrario a muchos proyectos de renovación urbana, no se contempla que la gente se tenga que desplazar a otros sitios dentro de esta renovación, sino en Fenicia los habitantes que actualmente están en Fenicia se quedan, se mueven, se adecúan a otras zonas del mismo barrio que se va a modernizar totalmente. Y esto va a generar una gran oportunidad para implementar muchos temas de economía circular que en el grupo Enel, pues como parte de nuestras tecnologías y nuestras líneas, pues es precisamente poder aplicar muchas tecnologías como pueden ser las interfaces hombre-máquina, inteligencia avanzada, realidad aumentada para hacer simulaciones, poder tener mapeadas todas las redes eléctricas, poder tener implementadas en esta ciudad paneles solares, puntos de recarga, sistemas de almacenamiento de baterías que pueden contribuir a la transición energética, laboratorios vivos donde se pueda estar monitoreando todo esto, tener medidores inteligentes que de alguna manera dentro de la transición energética que se está haciendo, pues las redes también van a cambiar totalmente y el medidor inteligente pues va a ser de alguna manera como la gran oportunidad de permitir que las redes sean multiflujos, redes que permitan la conexión de una batería de un vehículo eléctrico para suministrar energía a la red, paneles solares que en determinado momento entregan también energía a la red eléctrica y diferentes redes de telecomunicaciones que también van a permitir poner en funcionamiento muchas de estas tecnologías que hacen parte de nuestra estrategia de economía circular. Dentro de este proyecto, pues no solamente llegar a implementar una red, sino precisamente es cómo aplicamos muchos de estos conceptos, estos pilares del modelo de economía circular a las ciudades circulares, como también tenemos que, por supuesto, pues hay un tejido social, hay unas poblaciones que viven allí, entonces, ¿cómo podemos diagnosticar precisamente cuáles son las necesidades de esas poblaciones con una visión de sostenibilidad, con proyectos de valor compartido que aporten y de alguna manera poder desarrollar todo un plan de valor compartido para que realmente Fenicia sea un modelo de ciudad circular? Entonces, cuando empezamos a mirar puntualmente cómo estas tecnologías empiezan a alinearse con nuestros modelos o con el modelo de economía circular, pues empezamos a ver puntualmente, digamos, frente al modelo de entradas circulares que veíamos anteriormente en el modelo de economía circular, pues en entradas circulares estamos contemplando que en Fenicia desde el inicio estemos contemplando certificación LED para toda la LED para todas las sistemas de iluminación, el uso de energías renovables, desde la construcción, métodos de construcción sostenibles, es decir, métodos que contemplen seguramente la reutilización de materiales que salen de otros procesos y que desde el inicio estemos contemplando materiales que faciliten su reciclaje y su reutilización. Desde la concepción de Fenicia estamos también contemplando el pilar de extensión de vida útil del producto, es decir, cómo optimizamos ese mantenimiento de la red eléctrica desde el diseño, cómo incrementamos precisamente la vida útil de muchos de los productos y servicios que se van a implementar allí.
Vamos a tener la oportunidad también de utilizar muchas de las plataformas compartidas, de medidores inteligentes, de laboratorios vivos, de poder en operación también productos y servicios que ya hemos implementado en otras partes de la ciudad, como pueden ser infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento, cómo poder aprovechar también en el caso de productos como servicios, un poste que ya está implementado, cómo optimizarlo para instalar también otros sensores que puedan monitorear señales meteorológicas, climatológicas, estaciones de calidad del aire, entre otros temas. Y al final, por supuesto, en Fenicia vamos a poder analizar mucho de lo que va a ser esos nuevos ciclos de vida de los materiales. Finalmente va a haber una renovación urbana en donde van a salir materiales, entonces desde la concepción inicial pues vamos a estar revisando uso de escombros de las demoliciones que van a salir para aprovechamiento de los materiales que precisamente pueden ser nuevamente relacionados con el primer pilar de entradas circulares. Entonces este es un ejemplo concreto de cómo uno empieza a llevar esa visión de ciudades circulares a una visión, inicialmente una visión digamos que está en una teoría, allá llevarla a un terreno concreto y a un área concreta de la ciudad como parte de nuestra estrategia. Adicionalmente, nosotros como parte de nuestra estrategia precisamente de ciudades circulares, estamos avanzando, al igual que otras empresas también del sector eléctrico, en todo lo que se denomina la medición avanzada. La medición avanzada va a permitir también tener unos flujos mucho más conocidos o unos consumos mucho más conocidos, monitorear mucho mejor las redes y los consumos de energía de los diferentes habitantes. Y eso trae diferentes beneficios para las ciudades, permitirá también una mejora de la calidad del servicio, volver mucho más eficiente las operaciones. La medición avanzada también permite y es un habilitador del ingreso de otras tecnologías como la movilidad eléctrica, la incorporación de renovables, porque permite de alguna manera con esa medición avanzada conocer dónde están los flujos de energía o necesidades energéticas de una ciudad, donde en determinado momento se puede estar generando energía en un panel de un cliente y esa energía estarse entregando a la red, o como en determinado momento con los consumos de energía se puede conocer cuál es el mejor momento de suministrar energía, por ejemplo, por un sistema de baterías. Y pues por supuesto, pues va también beneficios para los clientes de conocer sus consumos, mucha más información de consumos inteligentes, de saber cómo se está desarrollando o conocer las tarifas en determinado momento y decidir en un cliente en qué momento puede llegar a captar energía de la red o en qué momento puede vender energía que esté en determinado momento generando sus propios hogares. A esto pues también se están sumando a toda la visión de ciudades circulares, se está sumando un gran proyecto que estamos desarrollando que se llama GoLidar. Es un proyecto, siempre lo hacemos comparación, que podríamos decir que es como el Google de las redes eléctricas, y es un sistema que nos permite mapear todas las redes de una ciudad, tener mucho más referenciadas cada una de las diferentes infraestructuras, infraestructura también, digamos, física de donde está, cercana a donde está ubicada cada una de nuestra infraestructura eléctrica, cercana a las casas de los diferentes clientes, y pues puede permitir de alguna manera modelar todo un entorno urbano y brindar otras soluciones para las ciudades. A esta visión de economía circular, por supuesto, también se une un tema que hemos venido trabajando desde hace muchos años en la compañía, ya cerca de 10 años, y ha sido implementar toda la movilidad eléctrica como una estrategia también de apalancar las ciudades circulares o ciudades cada vez más sostenibles. Hemos venido desarrollando en los últimos 10 años toda una estrategia que ha venido avanzando desde los primeros. Antes de los taxis eléctricos estuvo nuestra primera flota de bicicletas eléctricas, avanzamos con taxis eléctricos, hemos avanzado actualmente, próximamente estaremos entregando los primeros 4 patios para que permitirán la recarga de cerca de 477 buses eléctricos que van a ingresar próximamente a Bogotá, avanzar con las estaciones de carga pública, de recarga pública para vehículos eléctricos en diferentes partes de la ciudad, y otros servicios especiales como pueden ser las flotas eléctricas para empresas. Nosotros tenemos una flota con vehículos eléctricos. Entran aquí también la movilidad unimodal como los Twizy, entre otros temas que aportarán precisamente a una visión cada vez más sostenible de las ciudades. Entonces, ya para finalizar, pues como conclusión de toda esta visión de las ciudades circulares,
Pues definitivamente, y creo que lo podemos confirmar más después de esta pandemia que estamos viviendo, las ciudades están migrando a un modelo cada vez más, de un modelo de transición y que va a buscar y busca cada vez más que sea sostenible. Lo vemos ya incluido puntualmente en diferentes iniciativas de diferentes ciudades del país y del mundo. Vemos también como una conclusión que las ciudades finalmente son un motor de desarrollo, pero ser un motor de desarrollo también pues permite una gran cantidad de oportunidades para la sostenibilidad ambiental y por supuesto para toda la interconexión social. Y dentro de esta estrategia pues definitivamente las ciudades circulares son una gran oportunidad para contribuir a la transición energética, a un modelo de desarrollo económico cada vez más sostenible. Pero ¿qué aspectos claves tendremos que tener en cuenta? Pues que definitivamente aquí entran en juego unos roles muy importantes de las diferentes instituciones que serán las que liderarán, digamos, este cambio de modelo hacia unas ciudades cada vez más circulares. Entonces, en este rol, las instituciones juegan un rol muy clave de definir precisamente esa estrategia que no se puede quedar simplemente en el manejo de unos residuos o en el manejo de unas emisiones, sino tiene que contemplar muchos usos tecnológicos, muchas variables desde las compras circulares, desde el reuso de materiales, tener una hoja de ruta compartida en donde todos los diferentes actores de una ciudad puedan contribuir. Acá en esta visión de ciudades circulares, pues un aspecto clave es precisamente esas alianzas público-privadas, porque pues muchas empresas van a tener la oportunidad de poner en servicio muchos de los servicios que pueden contribuir o tecnologías que pueden contribuir precisamente a esta visión de ciudades circulares. Y otro aspecto clave finalmente es tener esa visión profunda de las ciudades, que no se quede solo en un componente de la economía circular, como muchas veces nos puede pasar que son los residuos, sino que tengamos una visión completa que analice todas las variables ambientales, sociales, y por supuesto que tiene que ser compartida con todos los habitantes y actores de una ciudad y que tiene que involucrar lo que realmente los habitantes de esa ciudad quieren de su ciudad, y es allí donde entra fundamentalmente un aspecto que es la participación. Muchas gracias.